Hola, un abrazo cálido una vez más, ¿verdad? Desde el corazón, ¿verdad? En estas cápsulas de evangelización y de catequesis. En este nuevo ciclo estamos revisando, ¿verdad?, la carta pastoral de Monseñor Carlos Oviedo Cavada, Los pobres no pueden esperar. El motivo, ¿verdad?, del título de esta carta es la frase, como decíamos ya en la cápsula anterior, que pronunciara San Juan Pablo II en la Comisión Económica para América Latina, frente a un grupo de expertos, sobre todo la mayoría economistas, respecto a esta temática tan central y tan fundamental en nuestra vivencia cristiano-católica. Esta carta pastoral fue publicada, fíjense, el 24 de septiembre de 1992. Y hoy día, yendo ya directo al texto de ella, vamos a ver en el apartado segundo la solicitud de la Iglesia por los pobres. Fíjense, la solicitud, es decir, la urgencia, ¿verdad?, de la Iglesia por atender al pobre y la pobreza, más allá de un fenómeno sociológico, sino como la esencia del quehacer todo de su institucionalidad y de su misión fundamental. Por eso Monseñor Oviedo en el numeral 5 nos dice: la Iglesia, siguiendo a su Señor, se ha identificado desde su mismo nacimiento con la suerte de los pobres y de los marginados. En su primera declaración mesiánica, según relata San Lucas, Cristo aplicó a su persona las palabras del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió a predicar a los cautivos la libertad, a los oprimidos, para anunciar un año de gracia del Señor. Ustedes ya lo saben muy bien, esto está en el texto de Isaías, capítulo 61, versos 1 al 2, y también, paralelamente, en Lucas, capítulo 4, versos 18 al 19. Qué apropiado texto evangélico, ¿verdad?, para ilustrarnos sobre este tema tan esencial en nuestra praxis cristiano-católica. Continúa: no hay en esta predilección nada que excluya o que divida la unidad de destino que Cristo revela para todos los hombres, sino solo el signo de la misericordia de quien no tuvo otro destino en el mundo que hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 4, verso 34, querido hermano, en tu Biblia lo puedes consultar. Nos enseña el Papa San Juan Pablo II que, comillas, Jesús, sobre todo con su estilo de vida y con sus acciones, ha demostrado cómo en el mundo en que vivimos está presente el amor operante, el amor que se dirige al hombre y abraza todo lo que forma su humanidad. Este amor se hace notar particularmente en el contacto con el sufrimiento, la injusticia, la pobreza, en contacto con toda la condición humana histórica, que de distintos modos manifiesta la limitación y la fragilidad del hombre, bien sea física, bien sea moral. Hacer presente al Padre en cuanto a amor y misericordia es, en la conciencia de Cristo mismo, la prueba fundamental de su misión de Mesías. Esto está en la encíclica Divis in Misericordia, en el numeral 3. Un muy breve comentario de este párrafo, muy sintético, muy bien argumentado por Monseñor Oviedo, ¿verdad? Y muy bien hilado en su lógica, ¿verdad? Es decir, desde siempre, desde que la Iglesia es tal, desde su ontología, desde su ser más íntimo, desde que la funda nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, la coloca en camino de ir al encuentro del pobre. De este pobre, ¿verdad?, que tiene distintos rostros. Hoy día podrían ser, ¿verdad?, tantas realidades complejas, difíciles. La realidad de las madres solteras, la realidad, ¿verdad?, de las personas sin techo, sin casa. En fin,
Como ya decíamos en la cápsula anterior, el mismo Monseñor Oviedo nos hizo un muy buen elenco, así que no quiero abundar más en eso. Lo dejo al criterio de ustedes para que lo puedan profundizar en sus comunidades y lo puedan también deliberar como parte de un ejercicio también de praxis de nuestra fe. En el numeral 6 señala: por su parte, el Concilio Vaticano II y todos los pontífices que han buscado aplicar su doctrina a las condiciones de la sociedad actual no han dejado de destacar el profundo vínculo de solidaridad que en Cristo se nos ha revelado como un elemento constitutivo de todo lo humano, lo que implica un especial amor de predilección para quienes sufren la pobreza en el cuerpo o en el espíritu. La hermosa frase inicial de la Constitución Gaudium et Spes nos resume este profundo sentimiento de conmiseración que identifica a todo cristiano. El gozo y la esperanza, las lágrimas y angustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, lágrimas y angustias de los discípulos de Cristo. Y nada hay de verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. Gaudium et Spes, numeral 1, el primer numeral de esta constitución y documento conciliar. Pobres en el cuerpo y en el espíritu. ¿Cuántos de nosotros también, a lo mejor no tenemos necesidad extrema desde el punto de vista material, o no nos podríamos, entre comillas, calificar de pobres en el sentido de las estadísticas formales, oficiales? Pero quizás la pobreza también va por dentro, va en nuestro corazón, va en ese dolor, ¿verdad? Va en esa conciencia herida, va en tantas cosas que afectan también nuestra psiquis, nuestra mente, nuestro espíritu, y no nos planifican, nos traban, nos dificultan, nos hacen más pesada la carga en el camino de la vida espiritual. Por eso quizás también es bueno detenerse en esta dimensión. De suyo vivimos en un mundo materialista, yo diría que muy consumista, que ha caído mucho en relevar lo material por sobre lo espiritual, y quizás por ahí también van los grandes males que vemos también en la vida pública, en la vida política, en la vida familiar, en fin. Por eso me llamó la atención que Monseñor Oviedo también destacara esto, o en el espíritu. Bien lo saben ellos que son sacerdotes, que confiesan, que conocen mucho de la intimidad desnuda del corazón de cada uno de nosotros, ahí en ese cubículo de la conciencia, donde en ese sacramento de la penitencia, ¿verdad?, volcamos gran parte de nuestra también miseria moral. En el numeral 7 nos señala: la Iglesia de América Latina, que conmemora con júbilo y humildad el 5º centenario del inicio de la primera evangelización de nuestros pueblos, también ha manifestado con su acción cotidiana y silenciosa, pero también con la voz de su magisterio, un amor preferencial por los pobres. No se ha tratado solamente de la denuncia de las graves injusticias todavía existentes en las sociedades latinoamericanas, que por su extensión y profundidad claman al cielo, sino de mostrar el amor de predilección que el propio Jesús mostró por ellos para revelar la misericordia del Padre. Los obispos en Puebla nos han dicho, comillas, los pobres merecen una atención preferencial, cualquiera sea la situación moral o personal en que se encuentren, hechos a imagen y semejanza de Dios para ser sus hijos. Esta imagen está ensombrecida y aún escarnecida. Por eso Dios toma su defensa y los ama. Es así como los pobres son los primeros destinatarios de la misión, y su evangelización es por excelencia señal y prueba de la misión de Jesús. Está esto en el documento de Puebla, en el numeral 1142, para quienes lo quieran profundizar.
Esto es muy importante, si bien, claro, este documento es coetáneo, es a la par del quinto centenario. Recuerden que el año 1992 se cumplieron 500 años desde el descubrimiento de América y desde los inicios de la evangelización en nuestro continente. Entonces, es muy interesante esto que plantea aquí Monseñor Oviedo, porque también va en la línea de destacar que la Iglesia Católica siempre tuvo una especial atención hacia el fenómeno de la pobreza, en ese momento radicada fundamentalmente en los pueblos nativos de nuestras tierras. Tanto es así que los españoles, los capitanes de conquista españoles, ya esto desde el punto de vista histórico, y él bien lo sabe como historiador también eclesiástico, el primer morigerador de los malos tratos que recibían, ¿verdad?, los habitantes de estas tierras fue justamente la Iglesia Católica. De hecho, el Sínodo de Lima, el Concilio de Lima, Concilio de Lima, como se le llama, hizo especial hincapié, ¿verdad?, en tratar con dignidad y con respeto a los indígenas, primeros habitantes de estas tierras. De ahí también las diferencias que ocurrieron entre los doctrineros o misioneros que a cargo de ciertas comunidades indígenas, ¿verdad?, eran los verdaderos voceros de las necesidades que tenían estos grupos humanos, en desmedro muchas veces, ¿verdad?, de los excesos que cometían estos capitanes de conquista. Y para ser justos, en realidad fue la Iglesia la primera defensora de la dignidad de los derechos humanos de estas comunidades. Lo menciono porque a veces se olvida o se omite de manera injusta desde mi punto de vista, y con una versión un poco mañosa o desfigurada, mejor dicho, de los hechos reales. Es interesante para los que quieran profundizar y ahondar en estas materias, consultar, ¿verdad?, en las redes sociales, en los espacios de dominio público, cómo la Iglesia fue realmente la gran precursora de toda esta defensa del indígena en América Latina. Especialmente con motivo del quinto centenario, se hicieron muchos seminarios de historia referidos a esta temática. Queridos míos, un abrazo fraterno, cálido, por este nuevo encuentro, por este gozo de poder estar juntos, de poder encontrarnos, ¿verdad?, de poder reflexionar a la par, ¿verdad?, de cómo la Iglesia también ha puesto su mirada sobre el pobre desde la primera preocupación de nuestro Señor Jesucristo, ya en los albores de las primeras comunidades cristianas, y cómo ese rostro del pobre también ha ido mutando en las diversas realidades y contextos en que nos ha tocado como Iglesia actuar. Bien, un gozo haber podido una vez más en familia, ¿verdad?, ustedes ya compartiendo también estas cápsulas por vía YouTube, en reuniones Zoom también, poniendo acá sus likes, ¿verdad?, visitando este sitio, haciéndolo de ustedes. Es un regalo también para que no quede solo aquí, sino que sea también una plataforma de apoyo y de socialización de este rico material que hemos resucitado con mucha modestia y humildad, por cierto, por las necesidades que ustedes mismos nos han planteado de poder dar respuesta a estas interrogantes desde una base sólida, desde la doctrina y el magisterio, en comunión con nuestros pastores. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.